corresponde a las personas. En cuanto a la temperatura corporal, bueno, tenemos en este caso de que la temperatura que percibe el cuerpo no es más que una relación que obtenemos de una ecuación matemática en donde está involucrada lo que es la temperatura corporal media, la temperatura central del núcleo, la temperatura de la piel y por supuesto ella va a variar entre un rango entre 36 y 37 grados centígrados, que es lo que debería ser el equilibrio normal que nosotros deberíamos tener a nivel corporal. Ya sabemos que, bueno, hay unas personas que son más frías, unas personas que son más calientes, pero eso es lo que nos dice exactamente el valor de temperatura que deberíamos tener a nivel del cuerpo, a nivel de los órganos. Cuando tenemos en este caso lo que es exceso de temperatura, hay unos mecanismos que se activan, entre esos, en este caso lo que cuando tenemos alta temperatura está la vasodilatación y se genera en este caso lo que es la sudoración, que la sudoración no es más que un mecanismo de defensa para bajar la temperatura del cuerpo. Y en caso contrario, cuando tenemos baja temperatura, ocurre en este caso lo que es lo contrario, que es la vasoconstricción, y por supuesto los escalofríos, que no son más que un mecanismo de defensa que realiza el cuerpo para generar trabajo, generar calor y mantener en este caso lo que es la temperatura de equilibrio que nosotros debemos tener. Entonces, bueno, al final, el organismo puede regular la salida de calor para mantener el nivel a una altura óptima. Y los efectos de la falta de equilibrio son inmediatos y a corto plazo. Por eso es que cuando vemos lo que es uno de los efectos que vamos a hablar la noche de hoy, está lo que se denomina el estrés térmico, o en este caso, también conocido como el golpe de calor, que es una de las consecuencias que nosotros no queremos obtener. Entonces, bueno, ahí también vamos a observar de que por aumento de temperatura vamos a tener lo que se denomina el síncope, venido por una vasodilatación y una disminución de la circulación a nivel del cerebro. Podemos tener los calambres, muchas veces asociados a la poca cantidad de electrolitos que tiene el cuerpo. En este caso el golpe de calor, que ya lo habíamos visto anteriormente, que es un fallo del mecanismo de termorregulación, o en este caso un shock circulatorio por el déficit de agua, que puede suceder por el exceso de sudoración, o en este caso la disminución del volumen sanguíneo a nivel de lo que son las vías de circulación de la sangre. Otros efectos, por ejemplo, que podemos tener son edema por calor, agotamiento, alteraciones cutáneas, alteraciones de la piel, erupciones, entre otros que podemos observar. En relación a las señales que te pueden dar advertencia de un estrés por calor, son varios elementos. Entre ellos podemos tener lo que son los calambres, los cambios de patrones de respiración y pulso, la debilidad, la fuerte sudoración, sarpullido, mareo y en este caso lo que es el bajo rendimiento. En las exposiciones, por ejemplo, largas, los efectos son mucho más severos. Entonces podemos tener en este caso lo que es una alteración de los patrones de respiración, incremento del pulso, dolores de cabeza, calambres, confusión, la piel se torna fría y húmeda, y en este caso ya cuando tenemos fenómenos por estrés térmico a niveles elevados, aunque ustedes no lo crean, el cuerpo deja de activar y hay un cese de sudoración. Y por supuesto está lo que corresponde a la parte del golpe de calor. Antes de seguir continuando, vamos a observar por qué es importante estudiar la sobrecarga térmica a nivel laboral. Entonces tenemos los siguientes. La temperatura puede influenciar grandemente la efectividad con la que se realiza una tarea. Personas, por ejemplo, que sufran exceso de temperatura van a ver reducida su eficiencia a la hora de realizar algún tipo de actividad. En condiciones calientes o húmedas, las demandas físicas de trabajo pueden causar fatiga excesiva, riesgo potencial a la salud, reduciendo la capacidad de trabajo de la persona. Eso también lo sabemos. Y la molestia producida por una sobrecarga térmica puede distraer a una persona en sus diferentes actividades. Entonces, esa es la importancia de evaluar lo que es una sobrecarga térmica a nivel laboral. Entonces, eso es lo que les quería presentar
con respecto a esa lámina. Luego tenemos otra que nos dicen el mecanismo de intercambio de calor del cuerpo humano. Por ejemplo, nosotros, como una bomba térmica, sufrimos en este caso por lo que son las temperaturas a través de la radiación, a través de la conducción, a través de la convección y, por supuesto, el elemento que anteriormente les había dicho de termorregulación, que es la evaporación. Entonces, hasta aquí vamos bien. Vemos exactamente de que el intercambio de calor puede, uno de los parámetros que entran en juego cuando lo evaluamos es la velocidad del aire, y entonces vemos exactamente de que a mayor velocidad la temperatura disminuye. Es uno de los elementos, por ejemplo, que nosotros vamos a tomar en cuenta cuando hagamos lo que son controles de temperatura en diferentes puestos de trabajo. También otro elemento que entra en juego vamos a suponer, hace choque con lo que es ese mecanismo calórico, ese mecanismo de equilibrio que nosotros tenemos en el cuerpo, es la humedad relativa. Entonces, a menor humedad relativa, mayor se elimina el calor. Entonces, eso es importante saberlo, sobre todo en los diferentes sitios que nosotros vamos a observar en diferentes puestos de trabajo. Entonces, bueno, aquí vemos exactamente lo que es la contribución. Vemos que las paredes, objetos, nos transmiten muchas veces el calor a través de lo que es el fenómeno de radiación. La velocidad del aire va a permitir en este caso que ese intercambio calórico se pueda controlar de una forma u otra. Y por supuesto la humedad, tal cual como lo vimos anteriormente. Entonces, bueno, viendo todos esos elementos, vamos ahora a pasar a hablar acerca de lo que corresponde a la actividad física. A medida, por ejemplo, que aumentamos la actividad física, por supuesto que incrementa el calor que se genera en el cuerpo. Y otro elemento que también vamos a ver es que el tipo de vestimenta él va a interferir en lo que corresponde a la parte del mecanismo de transmisión de calor y equilibrio del cuerpo. Entonces, si yo tengo una vestimenta, por ejemplo, que es mucho más, vamos a hablar, bueno, en este caso, que es mucho más densa, que por ejemplo, en este caso concentra mayor cantidad de calor, que evita la sudoración del cuerpo, ese tipo de vestimenta me va a interferir en lo que es este patrón de evaluación de temperatura y por supuesto va a contribuir en el incremento de calor que va a tener la persona en el puesto de trabajo. Luego también este otro elemento a tomar en cuenta son el peso de las personas, el estado de salud, las condiciones físicas, la edad, porque a medida, por ejemplo, que nosotros nos vamos envejeciendo, ese termorregulador se va dañando y entonces, por ejemplo, sobre todo las mujeres con la menopausia, los hombres con la andropausia, es totalmente normal, por ejemplo, que nosotros veamos una degradación del cuerpo, pero eso incrementa en lo que son los diferentes fenómenos de evaluación de temperatura en puestos de trabajo. Y por supuesto el uso de medicamentos y otros tipos de sustancias pueden alterarnos lo que son las diferentes temperaturas. No basta exactamente con ver, por ejemplo, que cuando uno se toma un café, entra en calor. Si por ejemplo en este caso toma un chocolate, entra en calor. Entonces, bueno, estas son algunas de las sustancias que podemos mencionar en este horario infantil. De repente hay otras que están allí. Y bueno, como ya les había dicho anteriormente, el calor se va a medir en una unidad, pero no les había indicado que se llama caloría. Y entonces, bueno, diferentes tipos de actividades van a tener diferentes tipos de calor que van a generar. Vean exactamente de que la persona, independientemente que esté durmiendo, que esté en estado sedentario, no quiere decir que no produce calor, produce una cantidad de calor, tal cual como lo vemos en esta lámina. Eso que dicen sentados sin hacer nada, como muchas veces nos ven los jefes, bueno, no estamos sentados sin hacer nada, estamos generando calor. Así que de esa manera, cuando ustedes les preguntan qué es lo que están haciendo, generando calor. O haciendo trabajo, porque el trabajo es una de las medidas de trabajo es generar calor, ¿no? Y bueno, ahí vemos lo que son diferentes actividades y ven en la medida que la actividad
se requiere una mayor cantidad de participación y de movimiento del cuerpo, va a generar una mayor unidad. Entonces, bueno, vamos a pasar en este momento a ver la norma Covenin. Vamos a ver, yo la tengo descargada por aquí. Okay, bueno. Entonces, esta norma Covenin, tal cual como lo dice en el título, habla calor y frío, límites máximos permisibles de exposición en lugares de trabajo. Si bien es cierto, ella hace mención a calor y frío, ella habla de lo que son los extremos. Y los extremos estoy hablando que o hace mucho calor o hace mucho frío. Hay una zona gris que queda allí, que lamentablemente nosotros no la pudimos cubrir con esta norma. Si yo tengo un puesto de trabajo que es administrativo, en el cual una persona la están exponiendo a 18 grados centígrados por el aire acondicionado, lamentablemente esta norma, si yo me voy a lo que es la parte de temperaturas extremas, no me va a funcionar. Y va a decir que la persona está en un confort térmico y que puede trabajar las 8 horas allí. Ahora, hay que verle la cara a trabajar 18 grados centígrados en una oficina, 8 horas, eso es de loco, porque yo les menciono, a mí en lo particular, a mí en la oficina, cuando llega esa temperatura a 21 grados centígrados, yo me estoy muriendo de lo que se denomina frío y comienzo a temblar y me comienzo a abrigar porque no lo aguanto. Entonces, pero bueno, ya yo sé exactamente de que ese es mi límite para mí. Pero sin embargo, nosotros observamos oficinas y hemos tomado valoraciones donde pueden llegar fácilmente 19, 18, 17 grados centígrados, y pretenden tener a una persona allí colocada 8 horas. Pero lamentablemente eso es inhumano. Entonces, bueno, entonces es importante aclarar. Lo otro que quería aclararles con respecto a esta norma, que esta es una norma que fue elaborada en el año 1995. Una norma que tiene ya, sacándolo por encima, vamos a suponer, sacamos mentalmente la cuenta, 20, 25, 27 años. Fueron los límites o fue la metodología que se desarrolló con una norma que estamos hablando que fue del siglo pasado. Tiene ciertas limitantes que cuando la comparamos con el método que está actualmente vigente en lo que son las diferentes normas ISO, tiene cierta variabilidad. O cuando lo comparamos con los mismos valores que están colocados en la CIH, vamos a ver cierta variabilidad. Pero bueno, es la que tenemos ahorita en sistema, es la que, bueno, en este caso Sencamer la tiene dentro de su listado, es la que está vigente y bueno, es la que tenemos que también aprender a emplear. De tal manera de que cuando haya una actualización de esta norma, esperamos y aspiramos de que puedan incorporar los nuevos elementos que traen las otras normativas que sí comprenden otros elementos adicionales. Entonces, bueno, en esta norma Covenin, tal cual como les había mencionado anteriormente, el índice TGBH, o también conocido como el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo natural y bulbo seco, es el término que se utiliza para evaluar la sobrecarga térmica, basado en la combinación de temperaturas de globo, bulbo húmedo natural y bulbo seco. Cuando le hablo de esto, eso quiere decir que él requiere 3 termómetros para poder sacar el índice. Entonces, cuando hablo de 3 termómetros, es un montaje, vamos a adelantar un poco la lámina, algo así como esto. En el lado izquierdo de su pantalla ven la configuración de lo que es la instrumentación, donde están colocados 3 termómetros. Ya en el lado derecho, bueno, ven un equipo electrónico, por ejemplo, que prácticamente tiene los 3 termómetros que están colocados allí. Entonces, bueno, en esta norma Covenin se detalla y te dice, tiene que tener un termómetro expuesto al aire libre, que es el que se denomina termómetro seco. Luego tenemos un termómetro que está incluido dentro de lo que es una esfera de color oscuro, que es el denominado termómetro de globo o en este caso de cuerpo oscuro.
también se le da ese nombre. Y luego tenemos un termómetro que está colocado en un recipiente que tiene agua destilada y está humedecido, en este caso lo que es el bulbo en el cual entra en contacto con el aire para intercambio de temperatura, y hay que se denomina termómetro húmedo. En este lado derecho, aquí tendrían el termómetro de globo, tendrían el termómetro húmedo y aquí tendría el termómetro seco. Básicamente es la misma configuración. Lo único que en un montaje, vamos a decirlo, más rudimentario, este es un montaje, pero en este caso más electrónico, pero hacen la misma función. Entonces, una vez aclarado este término, ¿no? Eso es lo que me da la relación de de las temperaturas que me registran esos termómetros, es la que yo empleo para obtener el índice de temperatura o el índice del TGVH. Este índice del TGVH, más adelante, les dice cuál es la ecuación que usan para dos condiciones particulares. Cuando ustedes tienen un puesto de trabajo en el cual no hay o no está recibiendo ningún tipo de luz o radiación solar, van a usar la fórmula que se encuentra en la parte superior. Ahora, si ustedes están haciendo una evaluación de un puesto de trabajo que está al aire libre, la radiación solar le llega directamente al trabajador, deben usar la ecuación que está en la segunda parte. Visto más bonito, no es más que esto que ustedes ven aquí, en donde tienen, en este caso, lo que es en interiores sin la contribución del sol, usan los valores que da de temperatura, el termómetro húmedo y el termómetro de globo. Y en los lugares exteriores donde hay intervención del sol, que al trabajador le llega ese elemento, ¿no? Tienen que usar la temperatura del bulbo húmedo, la temperatura del termómetro de globo y la temperatura del termómetro ambiental, ese que habían visto que estaba sólido. Entonces, bueno, esa es la manera como nosotros comenzamos a identificar los índices del índice TGVH en esos puestos de trabajo. Ver exactamente si está con intervención del sol o sin la intervención del sol. Y en este caso usaríamos cualquiera de las usaríamos la fórmula que le correspondería a este patrón. Y es lo que debemos saber. Entonces, devolviéndonos a la norma, ¿no? Otro elemento que vamos a observar allí es que le describe a ustedes qué características debería tener, en este caso, lo que son los diferentes tipos de termómetros. Ojo, importante, esta configuración que les da aquí es para realizar el montaje robusto que ustedes vieron de los 3 termómetros. Entonces, por eso es que comienzan a hablarles de lo que es una longitud del termómetro, de un rango de medición del termómetro, de cuánta cantidad de agua destilada deberían usarla. Entonces, en esa sección de equipos e instrumentos, lo que les va a hacer a ustedes referencia es cómo hacen este tipo de montaje. Recuerden que estamos hablando del año 1995. Eso era lo que se usaba en esa fecha, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que es bien válido. Aquí en la cantidad de reactivos les habla que tienen que usar agua destilada. Yo realmente he usado agua destilada, he usado el agua de chorro y no me ha dado ningún tipo de problema. Pero bueno, la norma te dice que tienen que usar agua destilada, vamos a usar agua destilada. Aquellos lugares donde hay laboratorios pueden conseguir el agua destilada sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasa? Es que las personas comunes que no tienen acceso a un laboratorio donde pueden conseguir agua destilada, bueno, pueden comprar lo que son las ampollas de esas que vienen en las bulbos de vidrio para inyectar. Esa agua que viene allí es agua destilada. Entonces, la pueden comprar varias capsulitas de esas, y entonces esas son las que pueden usar para realizar su estudio de ruido sin ningún tipo de estudio de temperatura, yo dije de ruido. O sea, discúlpenme allí que estoy pensando en otra cosa.
Ajá, entonces, bueno, entonces eso es una de las soluciones. Por favor, no vayan a hacer como una vez yo vi a unos compañeros que estaban usando agua oxigenada. El agua oxigenada no es agua destilada. Entonces, mosca con eso y mosca con los inventos, por ejemplo, que uno consigue por ahí por la calle. Suena jocoso, pero son cosas que uno ve en la vida real. Entonces, ya saben, agua destilada no es agua oxigenada. Son dos cosas totalmente diferentes y tienen diferentes comportamientos. Entonces, es importante que les haya dado ese tip en este momento. Bueno, en cuanto al procedimiento, ahí sí vamos a tener tres escenarios. Esos escenarios son los siguientes. Ellos me hablan, que ustedes pueden ver en pantalla, dice condiciones ambientales homogéneas alrededor del trabajador. Luego más adelante les habla condiciones ambientales heterogéneas alrededor del trabajador. Y luego, un poco más adelante, les habla la parte C. Vamos a ver que se me fue. Uno, dos, aquí está. Condiciones ambientales variables con el tiempo. Esos procedimientos de medición siempre coinciden en que tú haces la evaluación de temperatura en el momento más caluroso del puesto de trabajo. Eso quiere decir que tú tienes que tener al menos una idea, un perfil de exposición a la cual se somete el trabajador para lograr saber cuál es el momento preciso que tú vas a realizar la medición. Entonces, a mí no me sirve de nada realizar mediciones en la mañana cuando resulte y acontece de que en la mañana se está comenzando el proceso productivo, se están coloquialmente, como se dice, calentando las máquinas, hay una baja temperatura del ambiente, con lo cual no me va a dar mucha contribución. Entonces, son elementos, por ejemplo, que te dicen, no, no es el momento para realizar la medición. Por lo general, muchas de las evaluaciones de temperatura coinciden con hacerlo en el momento más caluroso del día. ¿Cuál es el momento más caluroso del día? A partir de la 1, 2, 3 de la tarde, en algunos lugares puede llegar a ser el momento ideal para realizar la evaluación de temperatura. Pero ¿qué pasa? Hay procesos productivos que generan mucho calor que a ellos no les va a importar que sea de mañana, de día, de noche, porque la temperatura que se alcanza allí es suficiente como para poder realizar la medición en cualquier momento del día. Sucede y acontece cuando uno tiene lugares donde hacen fundición, se genera bastante calor. Lugares, por ejemplo, donde son recintos cerrados que se manejan con pinturas, son recintos bastante cerrados, por ejemplo, que pueden ser lugares donde se haga la evaluación de temperatura en cualquier momento del día. Lugares, por ejemplo, como que generan bastante calor, como son en este caso lo que son las polleras, no los lugares donde nosotros comemos pollo, sino los lugares donde hacen cría de pollo, se generan bastante calor y entonces en esos lugares, por ejemplo, si el trabajador tiene que ingresar en un recinto, son lugares calurosos ya de por sí, cualquier horario del día. Lo que sí le quería comentar a ustedes es que muchas veces este índice, uno de los problemas que tiene, es que no toma en cuenta lo que son las condiciones individuales del trabajador, las condiciones de hidratación, por lo cual yo puedo tener un sesgo a la hora de realizar sobre todo aplicar la metodología que me describe la norma COENIS. También vamos a encontrar de que nosotros tenemos regiones en el país donde la temperatura es muy elevada, de tal manera de que eso me genera una interferencia bastante grande cuando voy a hacer una evaluación de un puesto de trabajo. Yo recuerdo cuando una evaluación de temperatura que me tocó cubrir hacia los lados de oriente del país, específicamente una ensambladora del vehículo hace mucho tiempo, en donde la temperatura que se alcanzaba dentro del galpón a las 3 de la tarde sobrepasaban, rozaban en este caso lo que eran los 40 grados centígrados.
por lo cual la contribución de calor por lo que es la ubicación de la empresa generaba bastante problemas, sobre todo cuando veíamos, en este caso, los niveles permisibles y teníamos que practicar en este caso lo que era las medidas de control, que realmente es lo que te dice el índice TGVH. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta. Para el trópico nosotros tenemos otros índices, pero por el día de hoy venimos a mostrar para que sepan ustedes, por ejemplo, las limitantes que pueden tener y sobre todo lo usen de manera racional, ¿no? Y efectivamente les pueda servir de una forma u otra. Eh, y tengan en cuenta esos elementos a la hora de revisar este tipo de estudios. No va a ser de repente que se les presente ese tipo de inconveniente que nosotros registramos en ese momento que realizamos esa evaluación de puesto de trabajo. Bueno, entonces, devolviéndonos a lo que es la parte de la norma, que ellos hablan de condiciones ambientales homogéneas. Condiciones ambientales homogéneas es que la temperatura, o sea, el calor que le llega al trabajador, le llega a todo el cuerpo. Entonces, eso hace de que cuando ustedes hagan la evaluación de temperatura, ustedes colocan en este caso lo que son los tres termómetros que describimos anteriormente a nivel de lo que es el tórax del trabajador, bien sea que esté de pie o que esté sentado. Entonces ese es el lugar y hacen una sola medición de los tres termómetros en esa zona. Cuando ustedes, por ejemplo, cuando se habla de lo que son condiciones ambientales heterogéneas, es que en este caso el patrón de temperatura no le llega homogéneo a lo que es el trabajador o el puesto de trabajo. Nosotros teníamos casos en los cuales resultaba y acontecía de que el trabajador estaba expuesto a una parte del cuerpo con mayor temperatura porque tenía que en ese momento visualizar cómo era el proceso y entonces hacia una parte de la temperatura, hacia una parte del cuerpo le llegaba mayor calor que a la otra. O en este caso, la riada del proceso productivo de fundición llegaba a nivel de los pies, o sea, pasaba a nivel de los pies. Entonces ahí en las partes bajas, él recibía mayor calor que en la parte superior, que era la cabeza. Entonces, eso es una situación o un escenario donde podemos hablar de que hay unos ambientes heterogéneos alrededor del trabajador. Allí, por ejemplo, nosotros debemos ubicar o debemos hacer las mediciones en tres lugares particulares. Tiene que ser uno a nivel del pie, uno a lo que es un nivel intermedio y el otro a un nivel superior. Y la misma norma se condiciona de que si el trabajador permanece de pie, las medidas se realizan a 10 centímetros, a 1,1 metro y a 1,7. Si el trabajador está sentado, a 10 centímetros, a 60 centímetros y a 1,1 metros. Entonces ya vemos exactamente de que aquí deberíamos tomar tres mediciones. En este caso, el índice TGVH para las condiciones homogéneas, ustedes utilizan cualquiera de las dos ecuaciones que vimos anteriormente. Para este caso particular, donde tenemos condiciones heterogéneas, allí se usa esta fórmula para hacer, en este caso, lo que es el promedio del índice TGVH, en donde el TGVH1 es el que nosotros medimos a nivel de lo que es la parte superior, generalmente a nivel de la cabeza, el TGVH2, que es la lectura media, a nivel del abdomen, o donde la altura me decía aquí 1,1 metros o 60 centímetros. Y luego tengo el TGVH3, que era el que se obtenía a nivel inferior, o sea, a los 10 centímetros, todos los registros que yo tomé allí. Si pueden ver esta ecuación, ella agarra y al que se toma en la lectura media, lo multiplica por 2 y al final hace un promedio de 4 para obtener el índice de TGVH, que es el que luego nos van a comparar con la tabla de referencia. Entonces vean exactamente de que se usa como que es un TGVH promedio de las tres lecturas que ustedes obtuvieron para condiciones heterogéneas. Ahora, resulta y acontece de que las condiciones son totalmente variables en el tiempo, o sea, tú no puedes decir de que las condiciones se mantienen homogéneas en tu perfil de exposición, sino que hay una exposición de temperatura cada hora a los 10 primeros minutos, después no sucede y todo por el estilo. Entonces tienes que irte
con este patrón que tenemos aquí. Y este patrón que tenemos aquí, lo que te va a decir es, bueno, usted tiene que calcular su TGVH, independientemente, viendo exactamente si es homogéneo o heterogéneo, podemos tomar una lectura, tomar tres lecturas, saca su índice y luego con las diferentes tareas que tú identificaste y que fueron variables en ese tiempo, calculas uno promedio, en donde lo que hace es medir o poner en contraste lo que son los índices de GBH por los tiempos de exposición. Y luego eso se divide entre el tiempo de exposición total que duró la medición. Ahora, ¿cuánto tiempo yo voy a realizar esas mediciones? Entonces, aquí en este párrafo me lo describe y me dice perfectamente. Me dice, se calcula el índice de GBH ponderado para una hora si la exposición es continua y 2 horas si es intermitente. O sea que esto quiere decir que para los anteriores parámetros, siempre y cuando sea continua, tú deberías al menos medir una hora. También otra cosa que resalto aquí de la norma es que ella me habla en el momento inicial, cuando ustedes la lean, de que las mediciones se comienzan a realizar 30 minutos después que tú haces el montaje. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace para permitir que el termómetro húmedo se humedezca la malla y en este caso él logre el equilibrio. Entonces, eso por lo general dura 20 minutos, esa estabilización. Y por lo tanto, la norma me habla de que las mediciones se comienzan a hacer 30 minutos después que se enciende el equipo. Cosa, por ejemplo, en este caso que hay que tomar en cuenta al momento de cuando ustedes hacen este tipo de ajustes. O sea, que quiere decir que media hora antes tienen que prender el equipo para que se haga el ajuste y luego a partir de ahí toman una hora que es continua la exposición o 2 horas que es intermitente. Entonces son las condiciones que les dice la norma en este aspecto. Ya hasta aquí les he mencionado lo que corresponde a la parte del índice, cómo nosotros obtenemos el índice. Entonces, vamos a volver a la presentación que estábamos viendo originalmente, donde ya vimos las ecuaciones, ya vimos el equipo, ¿no? La lámina de la norma Covenin. Ahora veamos cuáles son los niveles técnicos de referencia. Y cuando vemos los niveles técnicos de referencia de exposición para temperaturas extremas, en este caso estoy hablando de altas temperaturas, encontramos esta tabla. Una tabla que, si ustedes ven en pantalla, me va a tener la siguiente información. Primero, esos valores de temperatura que ustedes registraron, ustedes los van a ubicar aquí. Es una tabla extraña, porque es una tabla, por ejemplo, que yo primero tengo que ubicar los resultados, ubicarlos aquí. Y ahora la información, la otra información para poder cruzar esos números y luego obtener qué es lo que debo yo realizar para evitar lo que es el estrés térmico, se ubica en esta primera columna. Entonces, bueno, hasta el momento ya les he dicho cómo se obtiene este numerito que tienen aquí. Ahora les voy a proceder a describir cómo se obtiene esta relación de la carga de trabajo. La carga de trabajo se obtiene a través de lo que es la determinación del calor metabólico. Y la determinación del calor metabólico, en la misma norma Covenin les aparece esta tabla que está aquí, en donde les dice: si una persona está descansando, el calor metabólico es menor a 100. Si una persona tiene un trabajo liviano, es de 100 a 200 su calor metabólico, y aquí está que dice una descripción de la actividad que está relacionada con el trabajo liviano. Entonces, leamos el primer párrafo para tampoco aburrirlo. Por ejemplo, en este caso te dice: para que sea un trabajo liviano, el trabajador debe estar sentado cómodamente, debe tener un trabajo manual ligero, escribir a mano, máquina o a máquina. En ese momento se utilizaban las máquinas de escribir, pero hoy en día esto es muy poco lo que se usa, o casi inexistente. Dibujar o coser, a aquellos que les gusta coser, trabajo en el brazo y mano, herramientas pequeñas, intención, ensamblaje o clasificación de materiales ligeros.
trabajar con el brazo y la pierna, manejar un vehículo en circunstancias normales, operar un switch de pie o de pedal. Eso es lo que se considera un trabajo liviano para la norma. Eso mismo ustedes lo van a encontrar para trabajo moderado y para lo que es trabajo pesado. Uno de los elementos que yo les digo a la gente cada vez que hablamos este punto es que a veces preguntarle al trabajador cómo considera que es su carga de trabajo, yo creo que ninguno les va a decir a ustedes que hace un trabajo liviano. Para todo el mundo su trabajo es pesado. Entonces, realizar una encuesta para ver cómo el trabajador considera que es su trabajo para la parte de temperatura extrema y nuestra evaluación por el TGVH no va a servir. Tenemos que observar, hacer un análisis de puesto de trabajo y ver cuáles son las actividades que realiza el trabajador para poder realmente llegar y observar cómo lo vamos a catalogar. También es importante describirles en este momento que, bueno, esta es una de las herramientas más sencillas para hallar lo que es el gasto metabólico. Luego tenemos nosotros lo que es una ISO, que es la 8996, en donde ella, a través de lo que son otras herramientas, unas tablas mucho más amplias, y otra cantidad de ecuaciones, podemos llegar a determinar lo que es el calor metabólico de la actividad que realiza el trabajador con mucho más precisión y dar un número mucho más exacto de cuál es el gasto metabólico o el calor metabólico que genera el trabajo por esa actividad y colocarlo en esta tabla. Por eso es que no es fácil de usar. Hay que tener cierta pericia para poder usar esa otra metodología que te dice la norma ISO, pero es válido, sobre todo personas que quieren ser mucho más precisas en el nivel de información que quieran obtener. Lo importante es que, bueno, si ustedes tienen el calor metabólico, pueden entrar por el calor metabólico o en este caso la descripción de las actividades para poder hallar la categoría. Una vez que ustedes determinen la categoría, entonces obsérvese de que el trabajo es liviano, moderado y pesado. Y con el valor de temperatura que ustedes obtuvieron con el índice, ubican en este caso lo que es la acción de control, que al final eso es lo que te dice el método del índice TGVH, que debe aplicar al trabajador para evitar en este caso lo que es el estrés. Vamos a suponer, a ustedes les da el índice TGVH, que el trabajador, el índice le da 25 grados centígrados. Y les dice en este caso de que el trabajo es liviano, por el análisis de puesto de trabajo que ustedes hayan realizado. ¿Qué es lo que le va a decir esto? Que bueno, como el trabajo es liviano, yo debo usar esta columna. 25 grados centígrados está por debajo de este patrón que me dice 30 grados centígrados, porque si observan, en la medida que yo bajo en la columna, voy incrementando la temperatura. Entonces, como está por debajo de los 30, quiere decir que ese trabajo que realiza el operador de ese valor puede realizarse continuamente. Cada 8 horas, él puede estar en ese puesto de trabajo. ¿Qué sucede si de repente yo les digo a ustedes, bueno, acontece de que el trabajador está expuesto a una temperatura de 29 grados centígrados y el trabajo que realiza el trabajador es moderado? Entonces yo me voy a lo que es la columna de moderado, ubico donde se debería encontrar el rango de los 29 grados centígrados y me da, está aquí, entre 28 y 29. Por encima de 28 y hasta los 29, yo estoy en esta casilla que está aquí. Y entonces, cuando me voy a la acción administrativa que debo tomar en cuenta, me dice que el trabajador cada hora debería estar el 50% realizando su actividad en el trabajo, en su puesto de trabajo, y el 50% tiene que estar descansando.
retirado de su puesto de trabajo, para evitar, en este caso, de que él pueda sufrir, en este caso, lo que es un estrés por incremento de temperatura o un estrés térmico o un golpe de calor, que es al final lo que busca esta norma. Entonces, esta es la manera como yo interpreto esta tabla que ustedes, pueden encontrar en lo que es la norma COENSA. Entonces, eso sí es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Devolvámonos otra vez a la norma COENSA. Resulta ser de que muchas veces un trabajador no hace una sola actividad, sino que hace diferentes actividades. Cuando ese trabajador hace diferentes actividades, yo tengo que usar o determinar lo que es un calor metabólico promedio. Y el calor metabólico promedio no es más que yo identificar las diferentes actividades y el tiempo que el trabajador ejecute esa actividad, y luego al final lo que hago es sumarlos, ese producto de calor metabólico por tiempo, para en este caso lo que es obtener las calorías, y luego en este caso yo dividirlo entre el tiempo total de exposición que tiene el trabajador, y así obtengo en este caso lo que es un calor metabólico promedio. Y este calor metabólico promedio es el que yo voy a irme a la tabla para saber si el trabajo es liviano, moderado o pesado. Ajá. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Se han dormido? ¿Están despiertos? No, estamos despiertos. Todavía se me encuentran despiertos por allí. Ok, está bien. Entonces, bueno, hasta este momento ya hemos avanzado bastante. Ahora, la última sección de la norma, que voy a empezar a colocar allí, tiene que ver con el informe de evaluación. Le dice algunos de los requisitos que tiene la norma, que les va a echar allí. Lo más importante de aquí es los resultados, su interpretación, tan sencillo como es. Y en cuanto a la frecuencia de evaluación, sí tiene un apartado esta norma. Entonces, en esta norma, lo que les va a decir a ustedes es, cuando se instale, en este caso, el puesto de trabajo, ustedes tienen que hacer una valoración con un índice TGVH. Cada 2 meses, cuando esté por encima del límite permisible para trabajo continuo. Y cada 6 meses, en este caso, cuando esté por debajo del límite permisible para trabajo continuo. Entonces, son las frecuencias que le dice la norma adicional de acá. Dice que si hay un cambio en el puesto de trabajo, tienen que realizar nuevamente el determinar el índice TGVH. Tan sencillo. Entonces, ya eso sería la última parte de lo que le describe la norma. Luego tenemos, en este caso, bueno, la segunda sección que no es objeto de este conversatorio, que es la parte de frío. Lo que sí quería mostrarles a ustedes con respecto a frío, y que vieran que yo no les estaba mintiendo con respecto a que en esta norma son los extremos, es que para frío arranca de 0 grados centígrados hasta menos 73 grados centígrados. O sea que ese parámetro entre 1 grado centígrado y prácticamente lo que es 25 grados centígrados, la norma no lo cubre. Entonces es cuando nosotros debemos evaluar otro parámetro como es el confort térmico, que si toma en cuenta ese rango de temperatura para complementar. Entonces, de entrada, les comento, si ustedes quieren hacer esta evaluación de índice TGVH en una oficina, déjenme decirles que están perdiendo su tiempo. No la hagan en una oficina, porque a menos que la oficina tenga unas condiciones muy particulares, de que no haya aire acondicionado, de que, por ejemplo, en este caso esté muy cerca de lo que es el proceso productivo, si vale la pena realizarlo en lo que es la parte de la oficina. Pero si es una oficina que está totalmente retirada del proceso productivo y que no tiene ninguna contribución de calor apreciable, no les recomiendo que utilicen el índice TGVH, porque al final no van a obtener ningún tipo de criterio para poder establecer un control efectivo en su puesto de trabajo. Entonces, eso sí es importante que lo aclaremos en este momento.
También, bueno, dependiendo del equipo que ustedes vayan a tener, ustedes van a requerir que conocer su equipo, saber cuáles son las limitantes, ver exactamente cómo lo van a colocar. Este equipo en particular permite tener los tres sensores a la vez. O sea que aquello que les dije a ustedes, que cuando tienen un trabajo que es totalmente heterogéneo, con un equipo se puede ya hacer hacer lo que te da el índice de GBH ya ponderado porque lo calcula cuando están colocados los equipos. Entonces, de esa manera, bueno, respondimos que dónde medir, cuántos puntos tomar. Es importante que, bueno, ustedes sepan exactamente, ustedes son los que conocen su proceso productivo, pero puntos tomar, más que puntos tomar, es el intervalo de tiempo que van a muestrear, que está muy relacionado con el tiempo de muestreo. Y en qué condiciones medir, ya lo hemos discutido. Por lo general, este equipo tiene un calibrador electrónico, entonces tienen que conocer que, bueno, este parámetro ustedes lo tienen que tomar en cuenta cuando hacen su medición, para que puedan tener en este caso lo que es garantía de los valores que ustedes están obteniendo. Entonces, eso sí es importante. Y bueno, por supuesto, conocer los diferentes parámetros que les da el equipo. No es por hacer propaganda del equipo, pero es importante recordarlo porque si ustedes no conocen el equipo no van a saber exactamente cómo interpretar. También quería acotarle en este momento de que hay equipos en el mercado hoy día de que el sensor húmedo no requiere agua destilada, sino que tiene un sensor que está configurado de una manera está configurado de tal forma de que ya el valor de temperatura que le da allí está corregido y está comparado con un termómetro húmedo. Entonces son lo que se denominan equipos que te dan termómetro húmedo, pero son secos a la vez. Entonces es interesante que lo tomen en cuenta, porque en este caso no tienen que usar el agua destilada para poder hacer la medición. Y bueno, ya como última lámina, quería mostrarle a ustedes lo que es la tabla que usa el manual de la CGH. Si lo pueden observar, esta tabla es un poco diferente a la que yo les mostré. Independientemente de que él les está colocando aquí las mismas medidas administrativas, ustedes van a encontrar algo que es diferente. Cuando hacen la evaluación del índice TGBH, ustedes tienen trabajo que es ligero, trabajo que es moderado, trabajo que es pesado y trabajo que es muy pesado. Entonces ya me incorpora un nuevo elemento. Pero adicionalmente hay otro aspecto que me incorpora la CIH y es el famoso límite de acción. Ustedes se recuerdan el artículo 68 de la OPTIMAS, que habla de los niveles técnicos de referencia de exposición, el segundo párrafo, que habla de que todos deben intervenir los puestos de trabajo cuando se alcance el 50% del nivel técnico de referencia de exposición. Eso es lo que en higiene ocupacional o en higiene industrial se denomina el límite de acción. Entonces, en esta tabla vemos exactamente de lo que es el límite de acción. Por lo cual, aclaro en este momento de que el límite de acción aquí en evaluaciones de temperatura no es la mitad del valor que ustedes se encuentran aquí. O sea, no quiere decir que porque ustedes vean aquí 31, la mitad del límite de acción, por ponerlo así para redondear, un 16, entonces a partir de por debajo del 16, en este caso, por encima del 16 que voy a comenzar a tomar medidas de control. No, pues entonces intervendría todos los puestos de trabajo. En este caso, para este trabajo que es ligero, el límite de acción es 28 grados centígrados. Entonces no se cumple eso de que agarra el valor, lo divides entre 2 y es el que te da el 50% a nivel técnico de referencia de posición. Para temperaturas extremas eso no funciona. Funciona para agentes químicos, funciona para lo que es el ruido, y hasta allí.
porque iluminación tampoco funciona al 50% del nivel técnico de referencia de posición, tal cual como se menciona tácticamente en lo que es el artículo 68 de la LOCTIMA. Entonces, eso es lo que quería dejarle a ustedes de último para que vieran lo nuevo que está manejando la CGS con respecto a esto. Está bueno, está malo. La norma Covenant, cuando se haga la actualización, debe ir a incorporar estos nuevos elementos o no incorporarlos, dependiendo de la evaluación que se haga para el momento. Pero bueno, es una de las limitantes que ustedes pueden observar, sobre todo cuando observen artículos que hablan de lo que es determinación del índice TGVH y vengan de afuera, que si lo están comparando con los límites de referencia de la CIH, bueno, van a tener que ver que en vez de tener 3 tipos de carga de trabajo, van a tener una cuarta carga de trabajo. Y los valores varían un poco con respecto a la que nosotros tenemos en valor. Entonces, eso es la última lámina que yo quería mostrarles para que vieran por dónde van los tiros. Y por supuesto, la noche de hoy conversamos cuáles son los diferentes elementos que tiene la norma Covenant y en este caso ustedes la puedan aprovechar al 100% y en este caso puedan hacer su evaluación de temperaturas extremas, en este caso lo que es la parte de calor, empleando el índice TVH de manera adecuada y aprovecharán al 100% lo que les dice la norma Covenant. Entonces, ya con esto me despido porque he estado hablando demasiado la noche de hoy. Ahora me gustaría escucharlo a usted. Voy a dejar de compartir por aquí para que no se les sature no se les comprometa, en este caso lo que es el ancho de banda del internet y podamos responder a algunas inquietudes si es su cabida, y si no, bueno, buscaremos la información y después se las daremos, estamos a la hora, ¿no? Entonces, bueno, procederemos aquí a ver las preguntas que me colocaron en el chat. Después la doctora me dirá si le llegó alguna por allí por el WhatsApp, también la podemos responder, no hay ningún tipo de problema. Ok, se visualiza. Recuerden que, bueno, como yo estaba colocando la lámina, yo no los estaba viendo ustedes. Bienvenidos a todos. Bueno, se pudiera hacer mediciones tanto en la mañana como en hora de la tarde para hacer un comparativo y demostrar las variaciones o no de la temperatura. Es una buena medida, pero recuerden, cuando en este caso de que cuando yo quiero aplicar medidas administrativas correctas, la norma te dice en el momento más caluroso. Yo lo he hecho y lo he hecho para comparar, sobre todo para revisar mi perfil de exposición, porque a veces me he encontrado sorpresas de que el proceso productivo genera tanto calor que independientemente tú lo tomes en la mañana o lo tomes en la tarde, no hay diferencia en que tome a lo largo del día. Y realmente sí puedes hacer el comparativo sin ningún tipo de problema. Lo que sí, por ejemplo, que bueno, cuando vayas a hacer tu discusión y tus conclusiones, debes tomar en cuenta que la norma de un inicio te dice que debes tomar el momento más caluroso. Entonces, eso sí tiene que quedar tajantemente allí. Y que lo hiciste fue por comparación, para más nada. A Natalie, las diapositivas no la van a poder enviar. Bueno, como ven, yo uso esta norma Covenant, pero justamente se la puedo enviar a la doctora Flor sin ningún tipo de problema para que se la envíe a los correos sin ningún tipo de problema. A mí generalmente no me gusta enviar la diapositiva porque es un resumen que uno hace. Y como pudieron ver, yo me manejé entre 2 presentaciones, la norma y una lámina que coloqué por allí. Entonces, la manera como yo veo exactamente de que no se me vayan a dormir en el camino, porque si les coloco una sola lámina es monótono. No sé si hay otra pregunta, otra inquietud. Ok, aquí José viene y dice, solo quería que aclarara cómo sería el régimen de trabajo versus descanso en la tabla 3 de la norma Covenant. Valores límite permisible de cada hora, entiendo que es por hora de trabajo, efectivamente, es en este caso lo que es el tiempo por hora, porque acuérdense que la norma
vamos a colocarla nuevamente por aquí. La norma, así, que no la hemos cerrado. Ella cuando te da el calor metabólico, ¿no? Primero, para el calor metabólico, las unidades que maneja es kilocalorías por hora. Entonces, allí yo tengo que llevarlo a hora, el tiempo de exposición. Y luego, para las medidas de control, si se recuerda de la lámina, aquí en este caso se dice cada hora, cada hora, cada hora. Es la manera como está presentada la lámina como tal. Ahora, una de las cosas que recordé, cuando ustedes están haciendo el gasto metabólico de la actividad que realiza el trabajador, si por ejemplo en este caso tienen periodo de descanso, el periodo de descanso también podría estar incorporado dentro de lo que corresponde al gasto metabólico del trabajador. De tal manera de que un valor mucho más preciso si lo pueden observar en los anexos. Que hay dos casos particulares allí en donde ustedes pueden ver cómo ellos jugaron con lo que son los diferentes valores que se obtienen de la evaluación del índice de GBA. Entonces perfectamente lo pueden visualizar, ¿no? Ajá. Perfecto, ok. Espero haber respondido esta inquietud de José, ¿no? Sí, bueno. La doctora me dice qué tan confiables son los sensores de temperatura de los teléfonos. Bueno, recuérdense que para temperatura, a diferencia de otros parámetros, ¿qué sensor yo uso para la temperatura? El sensor que yo uso para la temperatura es un termómetro que tiene un bulbo, o en este caso, si yo tengo estos equipos que tienen en este caso lo que es una termocupla. Una termocupla, que es un material metálico, que cuando está sometido a una temperatura determinada, él traduce esta información en una señal eléctrica. Por lo cual, como lo llaman los chamos ahorita, una app que me dé, por ejemplo, que yo puedo usar para evaluación de temperatura, no hay en particular, porque generalmente el sensor que tiene el teléfono celular es un micrófono o una cámara. Entonces, no aplica en este caso para lo que es la parte de evaluación de temperatura, usar lo que corresponde a la parte de los teléfonos. Entonces, o usa su termómetro o usa su equipo que tenga una termocupla, y entonces, bueno, ahí o lo tiene. Entonces, para ruidos, si hay aplicaciones, iluminación, vi unas por allí que no me gustaron para nada, porque no me daban ningún tipo de confiabilidad, pero para la parte de temperatura, si ustedes no van a tener en este caso lo que son aplicaciones de teléfono para eso, ¿no? Ajá. La INEDI dice, de acuerdo a la norma juvenil, está una de temperatura y humedad relativa. Esta se puede realizar en oficinas sin aire acondicionado. A través de esta norma sería operacional. Está una de temperatura y humedad relativa. Temperatura y humedad relativa. Ok, bueno. Yo creo que ella está haciendo mención a por ejemplo, en este caso, la temperatura efectiva, que me habla el reglamento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Allí en temperatura efectiva hay un nomograma que me habla, en este caso, de lo que es una temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Una temperatura de bulbo seco, utiliza en este caso lo que es la velocidad del aire, y por supuesto allí yo obtengo un valor de temperatura efectiva. Pero este valor de temperatura efectiva también tiene el mismo problemita de que él para altas temperaturas funciona perfectamente, pero en oficinas generalmente no, porque ellos te hablan de la temperatura, si está la temperatura efectiva interior sea superior a 28 grados centígrados, se reflejará por medios artificiales. O sea que esta temperatura efectiva tampoco pudiésemos nosotros usarla para hallar lo que es la parte de confort térmico. Para confort térmico les puedo recomendar un método que se denomina el método de Fanger, que se incorpora
lo que es humedad relativa, incorpora temperatura ambiental, temperatura de globo, velocidad de aire, incorpora en este caso lo que es vestimenta que realiza la persona, la actividad y en este caso ahí obtiene un índice que es bien válido para lo que es allá confort térmico. Se lo voy a escribir aquí en el chat para que ustedes lo ubiquen por internet. Se llama así, método, a ver, método de Fanger. Ahí, la norma que yo tengo no es muy buena porque ahí te hablan de unas ecuaciones que son muy feas. Realmente es una ecuación espantosa. Hay que calibrarla. Yo logré calibrarla en una oportunidad, pero no, el Excel se me perdió ese archivo. Entre las cosas que uno tiene, tantas cosas que uno tiene. Y cuando ustedes buscan en internet, buscan método de Fanger, hay una página que se llama Ergonauta, muy buena, que tiene varios métodos. Ahí ustedes incorporan lo que son esos parámetros que les dije anteriormente y ellos le calculan ahí lo que es en este caso, el índice que usan ellos para determinar lo que es la parte de confort térmico. Entonces, esa es de las que yo puedo recomendar, que yo he usado para hacer lo que es esta caracterización cuando me toca abordar puestos de trabajo en la oficina. Entonces, no sé si hay otra pregunta, otra consulta. Doctora, no sé si tiene por allí en el WhatsApp le escribieron algo o alguna inquietud. No, no tengo ninguna, alguien que quiera conversar, que quiera hacer la pregunta directamente. Si se atreven, ¿no? Puede ser uno por uno, pueden levantar la mano, pueden colocar ahí en el chat, quiero intervenir, y entonces nosotros así le damos espacio. Aprovechen, porque el siguiente curso es pago, ¿oyeron? Aprovechen que todavía está gratuito. Y que a partir de las 8:30 empezamos a cobrar horas extras. Bueno, aparentemente no hay otra pregunta o otra duda. Chicos, hablen ahora o callen para siempre. Yo creo que están pendientes que va a comenzar la novela. ¿Cuál novela está ahorita en la parrilla? Yo no sé, yo me estoy viendo por enésima vez, me estoy viendo La Pasión de Gavilanes. Bueno, por acá nos están diciendo que están sin preguntas y todo está claro. Ok, Entonces, bueno, bueno. esa era la idea. La idea, por ejemplo, era describir la norma Covenant y ver qué Ujú. herramientas le pueden sacar a la norma Covenant. Yo sé exactamente que por ahí algunos Sí. tendrán acceso a la ISO, o al manual de la ACGIH y de repente que quieran arrancar con esos primeros. Pero la idea es que, bueno, como nosotros tenemos una norma Covenant vigente que nos establece esto, Ujú. cuando vayan a presentar los informes, tienen que ser bajo el parámetro de la norma Covenant, porque si no se les puede caer la actuación que están realizando, porque eso es lo que le van a pedir. Entonces, lo que quise traerles fue desarrollar la norma Covenant para que ustedes la vieran. La pueden descargar en el internet y ya con más calma la pueden leer y ven exactamente que todo lo que discutimos el día de hoy está bastante claro en la norma Covenant. Y bueno, cuando vean la tabla, vean cómo la interpretan, cómo se le meten a la tabla. Y por supuesto, una de las cosas que yo siempre he visto de defecto es que a la gente no le gusta hacer las evaluaciones de puesto de trabajo. No le gusta identificar, en este caso, lo que son las actividades del trabajador.
Entonces, esto no es algo que es automático. Usted no es que tiene el equipo y va a colocar el equipo ahí, va a medir el equipo y el equipo le va a todo. El equipo le va a arrojar unas lecturas. Pero si usted no sabe exactamente cómo interpretar esa lectura, lamentablemente no le va a poder sacar provecho al equipo como tal, porque él no les va a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, evaluación de puesto de trabajo, análisis de puesto de trabajo, eso es lo primordial y lo principal. Si no se hace eso, todo lo que se haga a partir de allí no sirve para nada. Claro. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Rinky, de verdad, de lujo. Yo aclaré también muchas cosas, porque a veces uno al día a día, como que el corre-corre y la parte de compromisos a uno, entonces uno a veces obvia algunas cosas que no debe hacerlo y como que dice que empiezas a hacer como pequeñas desviaciones en esas evaluaciones, ¿no? Pero bueno, nada, pude otra vez capturar la esencia de las actividades de mediciones de temperaturas en puestos de trabajo, aclarar, vuelvo a repito, aclarar algunas dudas. Muchísimas gracias, de verdad que excelente como siempre tu exposición. Y bueno, mil gracias. Y estamos pendientes para la próxima oportunidad cuando tú también tengas tiempo, porque de verdad que sé que eres una persona súper ocupada y que estás haciendo muchísimas cosas, no solamente con tu actividad de la oficina, que el día a día uno se lo come, ¿no? Por decir algo. Entonces, bueno, igual, reitero las gracias a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias, espero que hayan, uno de los placeres que uno tiene, yo creo que Ricky igual, es transmitir estos conocimientos y mantenernos al día todos, compartir, esto es muy, para nosotros es de mucho gusto, el compartir estos conocimientos y estar hablando el mismo idioma con todos. Muchísimas gracias nuevamente, que pasen buenas noches y nos vemos en la próxima oportunidad. Ok, y nos pueden contar cómo va la novela. Sí.